Bueno, buenos días, buenos mediodías, casi buenas tardes. Antes de nada, quiero yo también sumarme a el resto de los ponentes y dar las gracias por haberme invitado a participar en estas jornadas y poder contaros un poco, pues, qué es lo que hacemos, cómo abordamos el estudio genético de las hipoacusias y, antes de ello, pues hablar un poco de en qué nos basamos para hacer ese abordaje. Se ha comentado ya antes más o menos la incidencia y la prevalencia de las hipoacusias, que en recién nacidos la mayoría de los trabajos dan siempre un valor parecido, aproximadamente a 1.000, no sé exactamente cuál será la incidencia de los datos del cribado neonatal, pero calculo que andará cerca. Pero la prevalencia va aumentando a lo largo de los años, de tal modo que ya en la adolescencia ya son 3,5 más o menos por 1.000 los adolescentes afectados de hipoacusia. Los criterios de clasificación son muchos y muy variados, dependiendo de diferentes criterios, dependiendo de cuál es la localización, de la edad de inicio, si son pre o poslinguales, que es un criterio básico. Para nosotros, en lo que toca a mi trabajo, el criterio de clasificación fundamental es el de la causa, el de cuál es el origen de la hipoacusia. Es decir, y los distinguimos entre las de origen adquirido y las hereditarias, o las de origen genético. Y quiero aquí insistir en un detalle que a veces se nos olvida, aunque es obvio, pero que hereditario y congénito no es lo mismo. Congénito es aquello con lo que uno nace, pero un niño puede ser sordo porque su madre ha tenido una infección por citomegalovirus, por toxoplasma, y es congénito, pero no es genético. Y al revés, si un adolescente o un adulto puede tener una sordera que desarrolla en la edad adulta, o por lo menos en la juventud o adolescencia, y puede ser de origen genético, pero no es congénito. Entonces, insistir un poco en ese detalle, que ya sé que lo conocemos, pero que no todo lo congénito es genético y viceversa. En las hereditarias también, a la hora de abordarlos, de diseñar, de decidir cuál es el abordaje para el estudio, tenemos que distinguir entre dos tipos de hipoacusias, aquellas que llamamos sindrómicas y las no sindrómicas. Las sindrómicas son aquellas en las que la hipoacusia es uno de los signos clínicos que acompañados de otros forman un síndrome. Un síndrome es un conjunto de rasgos o de signos clínicos que forman una entidad clínica. En las sindrómicas, la hipoacusia sería uno de los rasgos, pero no el único. Las no sindrómicas, en cambio, la hipoacusia es el único signo o síntoma que podemos identificar en el paciente, entendiendo que todas aquellas que son malformativas son sindrómicas, por definición, porque asocia la hipoacusia con una alteración morfológica. Y desde el punto de vista de la herencia, pues hablaremos, como siempre, de las herencias mendelianas, que son de las que voy a hablar, las autosómicas dominantes, las autosómicas recesivas y las ligadas al cromosoma X, e incluso hay alguna hipoacusia descrita ligada al cromosoma Y. Y además, como veremos, también y especialmente en España, hay una incidencia relativamente alta. De hecho, es el país donde es más frecuente la hipoacusia de origen mitocondrial, que luego explicaré brevemente en qué consiste, pero que son genéticas. Desde el punto de vista de la casuística, las hipoacusias prelinguales, que suponen aproximadamente 2 de cada 1.000 niños, 1 de cada 500, más o menos la mitad son de origen hereditario, de origen genético, y la otra mitad no genético, en la que podemos hablar de factores perinatales, que pueden ser prenatales, neonatales o postnatal inmediato, en la mayoría de los casos, que agrupan desde infecciones, anomalías craneofaciales, que serían prenatales, obviamente, pero también incluso iatrogénicas, es decir, consecuencia del tratamiento en determinadas circunstancias como consecuencia de la ventilación mecánica en el neonato y otras causas. Pero no son de esas de las que yo quiero hablar. De las que yo quiero hablar es de las otras, de las de origen genético, que son aproximadamente la mitad de las hipoacusias prelinguales. Y de esas, más o menos 2/3, el 70%, dice aquí, más o menos 2/3 son no sindrómicas, es decir, la hipoacusia es el único signo reconocible en el paciente. Y cuidado con esto, porque es el único signo reconocible no solo en el momento del diagnóstico, sino más adelante, porque hay veces que una hipoacusia que parece no sindrómica, al final acaba siendo sindrómica.
porque más adelante desarrolla otras alteraciones. Me estoy acordando de un caso del que el doctor Benito también se acordará, y Begoña también, que teníamos una sordera que creíamos que era no sindrómica, y a los 2-3 años el niño empezó a desarrollar una ceguera por retinosis pigmentaria, y en ese momento acababa de nacer su hermana pequeña, que también resultó afectada, y era un síndrome de Usher, con lo cual es una sindrómica. Quiere decir que el 70% son no sindrómicas, lo son para siempre, es decir, son las que no son síndromes. Y de ellas, las más frecuentes son las autosómicas y recesivas. Por recordar los conceptos, que ya sé que no los sabemos todos, pero por refrescarlos un poco, de los 22-23.000 genes que tenemos, de todos ellos, excepto los genes que están en los cromosomas X y Y, en los varones, de los cuales solo tenemos una copia, de todos los demás, de los que están en los cromosomas del 1 al 22, que agrupamos en el término de autosomas, pues de todos ellos tenemos 2 ejemplares, uno de nuestro padre y otro de nuestra madre. Y las rasgos o enfermedades, en este caso autosómicas recesivas, son aquellas en las que para padecer la enfermedad es necesario que ambas copias, es decir, de un determinado gen, el que hemos recibido de nuestro padre y el que hemos recibido de nuestra madre, estén afectados, estén mutados o sean disfuncionantes. Y visto desde el otro punto de vista, siempre que tenemos un rasgo autosómico recesivo en un paciente, eso hace que sus padres sean obligados portadores. Los portadores son sanos, pero son portadores. Entonces, el riesgo existe de que vuelva a aparecer otro caso y no haya antecedentes, porque insisto que los portadores de rasgos recesivos, por definición, no presentan ningún síntoma. Este es un típico árbol, un pedigrí de una enfermedad recesiva, en la que lo más clásico es esto, que aparezca la enfermedad en una generación. Puede aparecer en varios hermanos si hay varios, pero siempre te dicen lo mismo. Es decir, si no tenemos antecedentes, ¿cómo es que es genético? Es que precisamente por definición los rasgos recesivos aparecen en una sola generación. Lo que pasa es que sus padres o sus abuelos o alguno de sus abuelos son portadores, pero los portadores son siempre sanos. Entonces, por eso sí que son genéticas, sí que son hereditarias. Existe un riesgo evidente de que puedan aparecer más casos en esta generación, pero no hay antecedentes. Estas son las enfermedades recesivas y son, insisto, como he dicho antes, el 80% más o menos de las de origen genético son autosómicas recesivas. Por el contrario, las autosómicas dominantes, que son mucho menos frecuentes, basta con tener uno de los 2 alelos mutado para presentar la enfermedad. De tal modo que en este caso el árbol genealógico característico suele ser este, en el que todo individuo afectado tiene o un padre o una madre afectados. Puede ser el padre, puede ser la madre, la transmisión puede ser de hombre a hombre y de mujer a mujer y cruzados, de hombre a mujer y de mujer a hombre, cosa que no sucede en los rasgos ligados al X, y característicamente todo individuo afectado suele tener un padre o una madre afectado. Otra cosa es que el grado de afectación sea el mismo, porque todas estas enfermedades casi siempre lo que tienen es lo que llamamos variabilidad genética, y es que es muy variable, hasta el punto de que hay veces que puede parecer que un individuo, y de hecho a veces incluso sucede, que un individuo que es portador obligado no parece tener síntomas, porque la variabilidad clínica muchas veces es muy grande. Bueno, volviendo a la clasificación básica, que son las sindrómicas y las no sindrómicas, es decir, aquellas que acompañan otros signos y las que sí acompañan otros signos. Las sindrómicas, que son las que sí acompañan otros signos, se conocen, están descritos en OMIM. OMIM es el acrónimo de Online Medical Inheritance in Mind, que es una base de datos soportada por el Centro Nacional de Biotecnología norteamericano. Es una base de datos excelente sobre las bases genéticas de cualquier tipo de patología. Y en esta base de datos, en OMIM, la hipoacusia está incluida como signo clínico en 400 síndromes distintos. De ellos, solo en 3/4 partes más o menos conocemos el gen, la causa molecular que subyace en ese síndrome. Pero hay una 1/4 parte en la que a día de hoy seguimos todavía sin saber cuál es el origen genético, aunque sabemos que es genético por otras cosas, porque hay incidencia múltiple en las familias, porque tienden a aparecer en familias, pero no sabemos cuál es el gen o genes causantes. Entre ellos, pues a lo mejor las más conocidas, pues, que pueden asociar además signos o síntomas o cuadros de todos los colores, están desde los dermatológicos, como el síndrome de Waardenburg, que suele tener ese típico mechón blanco en el flequillo y muy a menudo los ojos de distinto color, anisocoria. Hay otros como signos oculares, como el síndrome de Usher, que comentaba antes, endocrinos, como el Pendred, que suele asociar hipotiroidismo y bocio, en fin, muchos otros signos, también es relativamente frecuente el Alport, que es ligado al X y que asocia patología renal,
en fin, otros muchos. Estas son las sindrómicas. Sin embargo, las más frecuentes, como comentaba antes, son las no sindrómicas, que son aproximadamente el 80%, el 70% más o menos de las hipoacusias de origen genético. Se conocen, esto está revisado hace unos meses, pero vamos, no creo que haya cambiado mucho. 143 LOCI nucleares. LOCI quiere decir regiones del genoma que sabemos que están relacionadas con la hipoacusia. Se conocen 143 regiones genómicas, que son las que están marcadas aquí. En azul están marcadas las dominantes, en rojo las recesivas y además, si os fijáis, hay algunas, especialmente esta que es muy importante, la A3 y la B1, que puede comportarse a veces como dominante y a veces como recesiva. Hablaremos de ella porque además es la que más frecuentemente está relacionada. Está en el cromosoma 13, en el brazo largo del cromosoma 13, y está relacionado con la mayor parte de las hipoacusias de origen genético no sindrómicas en nuestro país. Sin embargo, aunque esas son las regiones identificadas, los genes identificados son a día de hoy 61. Tal vez pueden llegar a 64, 65 a día de hoy, pero no hay más. No se conocen más genes conocidos. O sea, una cosa es conocer la región que está implicada y otra cosa es saber dentro de esa región cuál es el gen realmente que tiene la culpa de la hipoacusia. Y como veis, hay muchas más regiones reconocidas que genes identificados. El más importante, insisto, es esta región de aquí, que es la región de los genes GJB2 y GJB6, que son los genes más frecuentemente implicados y los que hablaremos con un poco más de detalle. Bueno, están también las hipoacusias, la clasificación clásica clínicas, las conductivas, son aquellas en las que está afectada la transmisión de la vibración sonora que no alcanza más allá del órgano de Corti, y las neurosensoriales, que son las más frecuentes, dentro de las monogénicas son las más frecuentes, y son aquellas que afectan a la cóclea y a las vías, en todo caso las vías retrococleares, una parte o la otra, o ambas. En ambas, algunas no son monogénicas, pero no son de las que voy a hablar. Entonces, porque además en el caso de las multifactoriales, de las poligénicas, el estudio genético puede aportar a día de hoy todavía poco, nos faltan medios para poder hacer un estudio más en detalle de este tipo de hipoacusias. Y además afecta a los adultos, especialmente a las poligénicas. En cuanto a las no sindrómicas, son existe una variabilidad genética, como ya hemos visto, enorme. Las hay dominantes, las hay recesivas, las hay ligadas al X, incluso hay alguna ligada al cromosoma Y, y luego hay una muy importante en nuestro medio, relativamente, porque es el país donde es más frecuente, que es la hipoacusia de origen mitocondrial. Las mitocondrias, por eso dice aquí herencia nuclear y herencia mitocondrial. Cuando hablamos del DNA siempre pensamos en los cromosomas que están en el núcleo de las células. Los 23 pares de cromosomas, 22 autosomas, y el X y el Y, o el X y el X en el caso de las mujeres. Pero hay un orgánulo en las células, todas las células tienen unos orgánulos que se encargan de obtener la energía para la célula, que son las mitocondrias. Bueno, pues estas mitocondrias, que pueden estar en número de decenas, centenares y en algunas células hasta miles de mitocondrias, las mitocondrias tienen su propio cromosoma y están fuera del núcleo y tienen su propio cromosoma, su propio genoma, y además leen el genoma de una manera diferente al resto, es decir, es una salvedad. Sí es cierto que es un cromosoma muy pequeño y hay muy poca patología humana relacionada con patología mitocondrial. Existe, pero es muy poco frecuente. Pero concretamente en las hipoacusias es la patología en la que es más frecuente la patología mitocondrial, e insisto una vez más, y en España especialmente, donde el 15% de las hipoacusias se deben a mutaciones en un gen del pequeño cromosoma mitocondrial, que es un cromosoma muy pequeño, mientras que en el núcleo hay 23.000 genes, en la mitocondria hay solo, no recuerdo si son 35 o 36, pero hay muy poquitos genes. Pero uno de ellos es el responsable de un tipo de hipoacusia muy característica. Y lo importante además de esto es, desde el punto de vista de la genética, es la manera de transmisión, porque en el cigoto, cuando se unen los dos gametos en un espermatozoide y un óvulo, un ovocito, el único que aporta mitocondrias es el ovocito, el espermatozoide no las aporta. Por lo tanto, las mitocondrias se heredan por vía exclusivamente materna. Es decir, mis mitocondrias son exactamente las de mi madre. Y yo no pasaré mis mitocondrias a ninguno de mis hijos, sean varones o sean mujeres. No los pasaré porque yo no aporto mitocondrias.
Entonces, el patrón de herencia, aun siendo monogénico, es un patrón de herencia muy peculiar, porque todas las mujeres afectadas tendrán todos los hijos e hijas afectados y todos los varones afectados tendrán todos los hijos e hijas sanos. Es un patrón de herencia muy, muy peculiar. Y además, insisto, que es bastante frecuente. Luego, el cromosoma, además, como veis, es un cromosoma tan raro como que es un cromosoma circular, que es un cromosoma muy parecido en ese sentido a los que suelen tener las bacterias. En cuanto a la herencia nuclear, por lo tanto, es decir, de las hipoacusias relacionadas con los genes que están en el núcleo, aunque con excepciones, las dominantes, que son las que llamamos DFNA, DEFNES-A, son las dominantes, y DFNB son las recesivas. Las dominantes tienden a ser más leves y poslinguales, a aparecer más tarde. Y en general, las recesivas, las de tipo DFNB, que luego están numeradas 1, 2, 3, 4, 5, hasta el número que sea, hasta el número de los que sean descritos, suelen causar, por el contrario, las de tipo B, las recesivas, en las que hace falta que los dos alelos estén mutados, suelen causar, en cambio, hipoacusias precoces, severas, y además afecta a un amplio rango de frecuencias. Se conocen varios loci, como he dicho antes, relacionados con tanto dominantes como recesivas, pero hay un locus es una región, insisto, loci es el plural. Hay un locus, una región en el cromosoma 13 que asocia DFNA3 y DFNB1. Quiere decir que hay una forma recesiva en esa región y hay una forma dominante en esa región, y además son frecuentes ambas. Es una región en el cromosoma 13, como podéis ver aquí, al inicio, muy cerca del centrómero, que es este estrechamiento que tienen todos los cromosomas, bueno, y está relacionado con el 50% de las hipoacusias no sindrómicas. Es decir, la mitad de las hipoacusias no sindrómicas están causadas por alteraciones en la región DFNB1 o DFNA3, que es la misma región. Los genes, esta región contiene dos genes clave en la hipoacusia, que son el gen GJB2 y GJB6. Ambos codifican los genes. Lo que son manuales de instrucciones para que las células fabriquen, hagan lo que tengan que hacer en el momento que tienen que hacerlo. Y los genes, en la mayoría de ellos, no todos, pero fundamentalmente lo que hacen es tener el manual de instrucciones para que las células fabriquen proteínas. En este caso, la proteína que fabrican con los genes GJB2 y GJB6 son dos conexinas. Las conexinas son unas moléculas, las conexinas 26 y 30 son unas moléculas que ligan, que están en las uniones entre células y que comunican una célula con otra, los medios intracelulares de una célula y otra, sin pasar por el medio externo. Es decir, hace una especie de poro en el que están unidas, como veis aquí, esta es una membrana de una célula, esta es la membrana de la otra, y las conexinas forman esta especie de poro, que está formado por 6 subunidades cada conexón, que puede estar abierto o cerrado. Se abre y se cierra para comunicar las células entre las otras. De tal modo que en este caso parece que lo que hacen es mantener la homeostasis celular en las células del oído interno. Bueno, pues la alteración de estas dos conexinas, la 26 y la 30, es la causa más frecuente de hipoacusia en nuestra población, con mucha diferencia, más o menos la mitad. La conexina 26, que es la que más frecuentemente está relacionada con esta patología, por lo menos en los datos que nosotros tenemos, además, porque de hecho nosotros llevamos unos años haciendo estudios y, de hecho, creo que en la GJB6 creo que hemos encontrado un caso, si no recuerdo mal. En la mayoría de los que hemos encontrado son mutaciones en GJB2, en conexina 26. Causa entre el 20 y el 50% de las hipoacusias neurosensoriales en niños. Es un porcentaje muy apreciable, casi la mitad de las que son profundas, de las neurosensoriales profundas, y se conocen más de 100 mutaciones diferentes, eso es cierto. En este gen hay más de 100 variantes que causan la disfunción, pero hay una, que es la mutación C35 del G, esos son nombres que son códigos para entendernos nosotros, se llama así, supone el 80% de los alelos, de las veces que el gen GJB2 está mutado, la mutación es siempre la misma, y esta es la secuencia. Es un gen muy pequeño, además, porque hay genes que tienen decenas de miles de letras. Este solo tiene unas 2000 letras, una cosa así. Es un gen pequeño, y lo que sucede, la causa es que esta G de aquí, esta guanina, falta. Esta que está aquí es la causa de la disfunción del gen, y se reconoce por secuenciación. Se hace la secuenciación del ADN, bueno, no sé si se ve,
pero aquí hay una G más que aquí. Aquí hay, veis, los picos estos oscuros, hay 5, aquí en cambio hay 6. ¿Veis? Aquí hay 6, aquí hay 5 y luego viene un pico rojo que es una T. Entonces, este pico rojo es la T, es decir, en esta posición falta esta G. Esa es la razón por la que el gen que codifica para la conexina B26 no funciona, la conexina B26 es disfuncionante y por lo tanto se produce la hipoacusia. Y es el único signo clínico que existe en esta patología. En esa misma región, en DFNB1, hay otro gen, que es el GJB6, que codifica para la otra conexina, la 30, que también, según los datos que existen, supone un 20% o más, el 20 o 40% de los pacientes con mutaciones, supone un porcentaje también importante, pero mucho más pequeño que el de la conexina 26. Lo que es curioso de este gen es que, como una cuarta parte, de ellos no tienen 2 mutaciones, sino una sola. Entonces, una de dos, o se comporta como recesivo, o como dominante, perdón, o bien la segunda mutación no la conseguimos encontrar nunca, lo cual, es poco probable, porque lo cierto es que los sistemas de secuenciación de que disponemos ahora son bastante eficientes en este sentido. Entonces, tenemos que asumir que con cierta frecuencia las mutaciones en GJB6 son dominantes, es decir, basta con un alelo mutante para tener la hipoacusia. Y en otros casos, en cambio, se encuentran 2, en la mayor parte de los casos de todos modos. Por eso esta región se conoce como DFNB1 o también como DFNA3, es decir, como la región de sordera dominante, precisamente porque este gen se puede comportar de una manera o de otra. Cierto es también que cuando se comporta como dominante, la sordera suele ser poslingual y más leve. En este caso, las alteraciones son 2 deleciones grandes, es decir, mientras que en la 26, faltaba una letra, aquí hay 2 mutaciones clásicas, en la que en una faltan 309.000 letras y en otra 232.000 letras. Es decir, pero esto sucede mucho en genética, es decir, el tamaño de la alteración tiene bien poco que ver con las consecuencias. Hay enfermedades deleterias causadas porque cambia una letra y hay otras, en cambio, en las que falta o sobra 100 o 200.000 letras y no pasa absolutamente nada. De hecho, puede ser una variante de la normalidad. Es decir, no tiene nada que ver el tamaño de la alteración con las consecuencias. Hay otro gen interesante, que es el gen OTOF, que codifica la otoferlina, que es una proteína. Hay una mutación bastante frecuente, que es esta, que es la Q229X, que es la tercera causa por sí misma sola de sordera en España. Y lo que es interesante de esta, y hay que reseñar, que comentaba antes, al hilo de una cosa que comentaba antes el doctor Benito, es que las sorderas causadas por mutaciones en otoferlina pasan el cribado neonatal hecho con autoemisiones acústicas, que aquí no se utiliza, aquí se utilizan los potenciales evocados, ¿no? Creo. Pero hay otras comunidades que lo hacen con autoemisiones acústicas. Las mutaciones en este caso pasarían el cribado, es decir, no se reconocerían en el cribado neonatal, lo cual es relevante, teniendo en cuenta sobre todo que tiene una incidencia relativamente alta. Y finalmente están las mitocondriales, que ya he comentado antes brevemente. Hay un gen que es este MTRNR1, en el que hay una mutación que es francamente frecuente. De hecho, nosotros sí que tenemos, de los pacientes que nos remite el doctor Benito, tenemos una buena colección de pacientes con hipoacusia con la mutación esta, que es la A1555G, y hay bastantes. Y además, siempre que aparece en una mujer, hay que tener siempre presente lo que comentaba antes, que todos sus hijos e hijas van a estar también afectados. Esta suele ser poslingual, pero tiene la ventaja desde el punto de vista clínico de que la detección precoz puede ayudar a por lo menos retrasarla, porque está muy relacionada al desarrollo de la hipoacusia con el uso de antibióticos aminoglucósidos y otros ototóxicos, pero especialmente los antibióticos aminoglucósidos y en particular la streptomicina, aunque también hay otros como la genta, la neomicina, la parmomicina y otros cuantos más. Y además es que muchas veces en la consulta te cuentan la misma historia. No, yo estaba bien, no, lo mío no debe ser genético porque yo estaba bien, oía bien y tuve de pequeño unas anginas muy fuertes y como consecuencia de las anginas me quedé sordo. Esa es una historia que cuentan muy a menudo estos pacientes. Y en realidad no fue consecuencia de las anginas, sino de la streptomicina que se les dio para tratar esas anginas, porque hace unos años la streptomicina se daba obligadamente junto con el benzetacil, la penicilina benzatina, para tratar las amigdalitis, sobre todo en previsión de que hicieran una fiebre reumática. Entonces, hay muchísimos pacientes que debutaron así y te cuentan siempre esta historia. Dicen, no, yo tuve un catarro y desde el catarro, lo mío debe ser por el catarro. Pues no es así. Y es bastante frecuente esta situación. Aquí también veis cómo la situación es un cambio
de A por G. Este es el alelo mutante. Aquí hay dos Gs consecutivas, dos picos. Aquí hay solo un pico y el otro es una A, que es un pico verde. ¿Veis? Que también se ve perfectamente en la secuenciación del DNA el cambio de uno por el otro. Bueno, el audiograma puede ayudar en algunos casos, especialmente en las dominantes, a averiguar cuál puede ser la estrategia diagnóstica más adecuada. Especialmente, por ejemplo, en las sorderas en las que están afectadas sobre todo las frecuencias bajas, en cuyo caso el gen más frecuentemente implicado suele ser el VFS1. Entonces, es una de las, en estos casos es muy importante tener el audiograma para averiguar para saber cómo diseñar el abordaje. En cambio, el gen tecta está relacionado con una pérdida de las frecuencias medias, si es en una región del gen que se conoce como dominio ZP, mientras que en otra región, que es el dominio ZA, suele afectar a las altas frecuencias, pero poco más puede hacerse. En las recesivas, por el contrario, el audiograma suele ayudar poco, porque las recesivas, como he comentado antes, suelen ser generalmente prelinguales, severas y afectan a una amplia gama de frecuencias, con lo cual realmente el audiograma no aporta gran cosa. Así que nosotros la estrategia diagnóstica que utilizamos es fundamentalmente, si están asociados a si es una hipoacusia sindrómica, se estudiarán los genes relacionados con el síndrome. Si no son sindrómicas, pues entonces, en función de la severidad, las frecuencias afectadas, la evolución, sobre todo en las dominantes, podemos pensar cuál puede ser el gen implicado. En todo caso, suele ser el otorrino el que nos lo solicita. Hace, no sé cuánto hará, hace 1 año y medio, 2 años, hubo un caso en el que solo había un caso descrito de un tipo de sordera, y nos llamó el doctor Benito, me decir, he visto uno que es idéntico, está publicado un caso con una mutación en tal gen que yo no conocía de nada. Pero efectivamente se secuenció el gen ese entero y efectivamente tenía otra mutación en ese mismo gen. Es decir, la clínica, pero era una dominante. La clínica en las dominantes sí puede ser importante. En las recesivas, en cambio, la clínica es muy parecida en todas ellas. Con lo cual, la estrategia está marcada más bien por la probabilidad. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Pues estudiar los genes que más probablemente estén implicados, que son los que están el GJB2, GJB6 y si tiene, si tiene en el audiograma afectadas las frecuencias bajas, el VFS1. ¿Todo esto para qué? Pues básicamente para conseguir un adecuado consejo genético, que es, por una parte, el diagnóstico genético puede tener importancia a la hora de definir un pronóstico, una evolución del paciente, pero sobre todo lo que afecta a las familias es saber qué nos puede pasar, tenemos riesgo de que nos suceda otra vez, qué podemos hacer para evitarlo. Y eso es precisamente lo que quieren consultar, no solo si me puede pasar, sino, vale, me puede pasar porque es genético, pero ¿qué puedo hacer, qué debo hacer para evitarlo? Puedes hacer diagnóstico preimplantatorios, se puede hacer donación de gametos, se pueden hacer muchas cosas y sobre todo es muy importante conocer el origen del problema. Entonces, solo conociendo el origen del problema podemos abordarlo y eso es lo que se trata en el consejo genético, en el que de lo que se trata fundamentalmente es de informar a las parejas, a los padres de los niños con hipoacusia o a los padres que tienen hipoacusia de cuáles son los riesgos, de cómo funciona esto de la genética y de qué podemos hacer para que en lo sucesivo no haya una recurrencia de la misma patología. Y nada más.